Entonces quiero que conozcamos y otros refresquemos la memoria, ¿ya? Con respecto a los dones del Espíritu, Entonces el pasaje dice así, el verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. O sea que hay varios dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, dones es esa habilidad que da el Espíritu a la iglesia. ¿Listo? Dones. Oiga, al final, cuando termine la enseñanza, voy a hacer unas 2 preguntas, quizás una, y el que la conteste se lleva un premio. Ahí lo tengo en el auto, tengo el premio. Entonces, dones. ¿Qué es dones? Se lo acabo de decir. Es la habilidad que el Espíritu da a la iglesia. Ese es dones. Ministerios son los dones puestos ya al servicio de la iglesia. Ministerios. Y operaciones es el resultado de ese don puesto al servicio. Son los efectos. Bueno, está hablando de una misma cosa, pero el proceso, ¿no? Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y cuál provecho? Provecho no propio, sino el provecho de los demás. ¿Ya? Los dones no es para el provecho del que lo tiene, del que lo recibió, sino que recibió ese don para que la iglesia lo aproveche. No para que él lo aproveche, sino para que la iglesia aproveche ese don que Dios te dio. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿cuántos dones espirituales hay? Diga conmigo, 9 dones. 9 dones. Y aquí Pablo entonces lo va a enumerar. 9 dones, llamémosle los dones sobrenaturales. ¿Ya? Porque hay otras clases de dones, pero eso no lo vamos a ver hoy. Pero de estos dones que estamos hablando son 9. Entonces, en el verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu, y aquí viene el primer don, palabra de sabiduría. A otro viene el segundo don, palabra de ciencia. Y es el mismo Espíritu quien lo da. Verso 9. A otro, el tercer don, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades. ¿Cuántas van? 4. Verso 10. A otro, el hacer milagros. ¿Cuántas van? 5. A otro, profecía. ¿Cuántas van? 6. A otro, discernimiento de espíritus. ¿Cuántas van? 7. A otro, diversos géneros de lengua. ¿Cuántas van? 8. ¿Y siguió? Y el último, a otro, interpretación de lenguas. Ahorita mismo yo necesito el 10. ¿Sabe cuál es el 10? El don de detener el tiempo. Porque no sé cómo voy a hacer. Imagínense.
9 dones. Y ya se va a acabar el tiempo y no empezamos. Entonces, ¿cuál es el primer don? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es esa habilidad que da el Espíritu Santo a un miembro de la iglesia o a varios miembros del cuerpo de Cristo para usarlo dando consejos oportunos. Consejos oportunos en una situación específica. Eso es palabra de sabiduría. En otras palabras simples, palabra de sabiduría es la habilidad que Dios le da al hermano fulano, a la hermana fulana dentro del cuerpo de Cristo para resolverle la situación así al hermano. Hay ocasiones en que estamos, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Ya, y no vemos luz. Y nos acercamos a un hermano y resulta que ese hermano o esa hermana tiene este primer don. Y el hermano o la hermana le dice, mira, lo que debes hacer es esto, esto y aquello. Y eso, uy, yo no lo había visto así de esa manera, tiene razón. Y se le resuelve el lío. Pregunta, ¿alguien ha tenido esa experiencia? De tener un enredo en la vida, en la cabeza, y se acerca a un hermano o una hermana y el hermano le dice pim, 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 y eso fue lo que tú necesitabas. ¿Han tenido esa experiencia? Oye. ¿Cómo se llama ese don? Palabra de sabiduría. Es lo que aconseja Santiago en su carta cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da en abundancia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, a Salomón, ¿se acuerda de Salomón? ¿Y qué fue lo que Dios le dio a Salomón? Palabra de sabiduría. Y se le presentó tremendo problemón a Salomón. Nadie era capaz de resolver eso. El asunto de los bebés, ¿no? Ya, 2 madres, ya, recién paridas, y le cayó encima al bebé y lo ahogó, ¿no? Lo asfixió. Y la muy, claro, dolida y todo, pero eso es una sinvergüenza. Va allá y le cambia el bebé de la otra vivo y coge el vivo por allá y le da a la otra inocente, le da al muerto. Y andaba que este es mi bebé, que este es el mío, y el otro decía, no, ese es el mío. Entonces las dos decían, no, este es el mío, el vivo. Y nadie resolvía, y entonces llevaron el asunto al que tenía palabra de sabiduría. Y le dijo, a ver, soldado, agarre ese bebé y pártelo por la mitad. Y le da un pedazo a ella y un pedazo, y ya se acaba el problema. Pero no, eso no era la idea. Es que el sabio Salomón ya sabía que la verdadera madre iba a tener una reacción diferente. ¿Y cuál reacción fue esa? No le hagas nada. Ese es el mío, es el muerto. Que Salomón, porque tiene don de sabiduría, dijo, esa es la mamá. Entonces, este primer don, palabra de sabiduría, es una habilidad que da el Espíritu Santo a los miembros del cuerpo de Cristo para que puedan dar consejo oportuno a una situación específica. A su nombre sea la gloria. Yo tengo allí otras cosas que decir, pero no puedo. Entonces, vamos al don número 2, el segundo don. ¿Cuál es el segundo don? A ver. Palabra de ciencia.
Entonces, este segundo don es la habilidad, la capacidad que da el Espíritu Santo a algunos miembros de la iglesia para darle entendimiento. Y ese entendimiento le hace, válgame la redundancia, le hace entender la mente de Dios. Amén. Palabra de ciencia. Ciencia quiere decir conocimiento. Entonces, cuando el hermano o la hermana que tiene este don de palabra de ciencia, entonces entiende los pensamientos de Dios, es capaz de discernir los pensamientos de Dios, la mente de Dios. Y a partir de eso, entonces, el que tiene el don obtiene enseñanza para la iglesia. Mire lo que dice el capítulo 14, verso 26. ¿Me avisan, por favor? Ya, 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnan, o sea, la congregación, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Tiene revelación. Ya, hágase todo para edificación. Tiene revelación. Ese tiene revelación se está refiriendo a este segundo don, el don de ciencia. Efesios capítulo 3, verso 3, ¿qué dice? Efesios 3, 3. Efesios 3, 3. Efesios 3, verso 3. Dice desde el 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Verso 3: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces habla de revelación. Por revelación se me declaró o se me descubrió el misterio. Entonces ese es palabra de ciencia. Esa es palabra de ciencia. Vean. Le voy a decir algo. La doctrina de la unicidad no se puede entender si no hay palabra de ciencia. Amén. La gente dice, es que yo no entiendo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y se agarra la cabeza, ¿cómo así? ¿Ya? Entonces, palabra de ciencia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, eso de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, a la verdad, son dos dones que son muy comunes en los ministros. ¿Ya? Se ve más es en los ministros, en los predicadores, en los maestros. ¿Ya? Entonces, primer don, ¿cuál es? Palabra de sabiduría. El segundo don, palabra de ciencia. ¿Cuál es el tercer don? El don de fe. Don de fe. Vea, todos le creemos a Dios. Todos en la iglesia le creemos a Dios. Es más, estamos aquí porque somos creyentes. Amén. Pero dentro de los creyentes hay unos miembros del cuerpo de Cristo que tienen una fe extraordinaria. Una fe extraordinaria. Que tú estás delante de una situación
Y hablando sinceramente, uno queda así. ¿Será que sí? ¿Será que sí Dios va a obrar, va a actuar? Y uno así como que... Pero se levanta una hermana, un hermano, y dice, ¿cómo que será? No, es que va a pasar. Y uno se queda así. Y es un hermano o una hermana como atrevido. ¿Sabe quién tiene este don? Es para que entendamos, comprendamos ya en vivo. Este don lo tiene el pastor de Nueva América. ¿Quién es el pastor de Nueva América? Yo no lo tengo pillado. Gloria al Señor Jesús. Entonces es una capacidad extraordinaria para creerle a Dios. Y no solamente él, conozco a varios. Escuche esto. El don de fe es un aumento sobrenatural de la certeza en lo que Dios es capaz de hacer. Es un aumento sobrenatural de la certeza. El que tiene don de fe habla diferente. Ya no hay dudas en sus labios. Ya él va declarando y uno dice, no, yo no me atrevería a declarar semejante cosa. Pero el que tiene don de fe va declarando y eso Dios lo respalda. Tiene don de fe. Es lo que quiso decirle el Señor Jesús a sus discípulos: si vuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, tú le dices ya a esa montaña, a ese monte, quítese de ahí, y se va a quitar. O sea, el don de fe. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, es una capacidad extraordinaria el don de fe para creerle a Dios. La certeza que uno tiene en lo que Dios puede hacer, ya se le aumenta. Tiene uno una seguridad impresionante. Gloria al Señor Jesús. Alguien dijo, el don de fe es una descarga celestial de la confianza en Dios. Es una descarga. Bendito el nombre del Señor. El don de fe siempre, escuche esto, el don de fe siempre buscará reducir lo más posible los recursos humanos. Es más, en una situación en donde ya no hay recursos humanos, o sea, lo que ya tú hiciste, ya te quedaste sin nada, allí es donde entra en acción el don de fe. Donde no hay nada. Donde fulano de tal dice, no se puede. Donde el otro fulano de tal, no se pudo. Donde él dice, ya no hay más nada que hacer, ahí entra el don de fe. Allí no hay eso. Allí entra. Bendito el nombre del Señor. Porque el don de fe necesita que los recursos humanos se reduzcan a cero. Donde la gente dice, no, eso es imposible. El don de fe necesita esa situación. Y ahí es donde se manifiesta a plenitud. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hermano, tengo aquí una cantidad de cosas, pero no puedo. ¿Qué fue lo que dijo la mujer esta del flujo de sangre? ¿Qué recursos tenía? La Biblia dice que todo lo había perdido. No tenía plata, no tenía a dónde caerse muerto. Sus recursos humanos se habían esfumado. Pero
Se apareció Jesús. Amén, amén. Se apareció Jesús. Y ella dijo algo. Si tan solo tocar, es que ni siquiera debo hablar con él. No, si tan solo toco el bordecito de su manto, yo sé. No, si de pronto, quizá, no, yo sé que seré sano. Oiga, y lo tocó. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y de una vez el Señor dijo, poder salió de mí. ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó a Jesús? La fe, ¿Quién tocó a Jesús? la fe de la mujer. ¿Quién tocó a Jesús? Termina. ¿Quién tocó a La Jesús? mujer. Lo que estamos hablando. ¿Quién tocó a Jesús? El don de fe. Porque una cosa es fe, o sea, todos creemos. Pero hay algo que está, ya, es el don de fe. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿cuántos dones van? Van 3. Vamos para el cuarto don. ¿Cómo se llama el cuarto don? Dones de sanidad. Dones de sanidad. Dones, plural, de sanidad. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, eso no es tan complicado ya entenderlo. Es la habilidad dada por el Espíritu en orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Gloria al Señor. Marcos 1, verso 40. Marcos 1, verso 40. Oiga, ¿el Señor Jesús tenía este don o no lo tenía? El don de sanidad. Marcos 1, verso 40. Vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole, e hincada rodilla le dijo, ¿qué creo? Si quieres, puedes limpiar. Y después, ¿qué dijo? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Qué vemos allí? Don de sanidad. Pero el don de sanidad no es para vanagloriarse uno, y ni siquiera muchas veces ocurre el don de sanidad, ni siquiera le sirve a uno mismo. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que el que tiene el don de sanidad ora por este se sana, ora por este se sana, ora por este se sana, ora por este se sana? Y él está enfermo, invoca el nombre del Señor y nada. Porque siempre los dones miran es hacia afuera, más que a uno mismo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el don de sanidad es para ayudar a la gente a que siga a Jesús. ¿Ya? El don de sanidad es una señal que ayuda a la gente a creer en Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El cojo que fue sanado por Pedro y Juan en el templo La Hermosa. ¿Qué pasó con ese cojo? Salió corriendo. ¿Y usted cree que ese cojo no creyó en el Señor Jesús? Claro. Porque el don de sanidad es para eso. Para que la gente crea en Jesús. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuántos dones van? 4. ¿Cuál es el primero? Palabra de sabiduría. ¿El segundo? Palabra de ciencia. ¿El tercero? El don de fe. ¿Y el cuarto? Dones de sanidad. Viene el 5. El hacer milagros. Don de milagros. ¿Qué cosa es un milagro?
Un milagro es una intervención de Dios, ¿sí o no? Es una intervención de Dios. Un milagro es cuando Dios interviene. Y cuando Dios interviene, supera las leyes físicas. Supera las leyes físicas. Cuando la gente dice, eso es imposible. Y cuando se hace lo imposible, es porque se han superado las leyes físicas. Y no solamente las leyes físicas, sino las leyes químicas. Son superadas. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vean. Eliseo, el profeta Eliseo, ¿tenía don de milagros o no? Tenía don de milagros. En una ocasión, a uno de los estudiantes de la escuela de profetas estaban haciendo una construcción y de alguna manera el hacha, el hierro pues, ¡pum!, cayó allá en el río, en lo profundo del río. Y él decía, se agarraba la cabeza, uy, Señor mío, esa hacha no era mía, era prestada, ¿ahora qué voy a hacer? Y el profeta Eliseo, ¿qué fue lo que le dijo? Ya le preguntó, ¿dónde le cayó el hacha? Bueno, por ahí más o menos. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Ya, tiró un palito. ¿Qué hace un palito? Tiró un palito allí, y cuando tiró el palito, ¿qué pasó? Oiga, cuando un pedazo de hierro desde el fondo de un río va a flotar? ¿Cuándo? Jamás, eso es imposible. Ya, pero esa es una intervención de Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios hizo ese milagro a través de Eliseo? ¿Por qué? ¿Para qué estaba ese hombre usando el hacha? ¿Para qué? ¿Para qué estaba usándola? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba cortando, ¿no?, madera. ¿Pero para qué? Porque ya los estudiantes de la escuela de profetas no cabían en el salón y necesitaban ampliar. Eso nos habla de la obra de Dios. Y todo aquello que se usa para el beneficio de la obra de Dios, ahí está Dios pendiente para meter su mano. Y si tiene que hacer un milagro para que la obra de Dios se siga expandiendo, Él lo va a hacer. Porque los dones están en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es para el beneficio de los demás, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de la obra de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bien, hermanos. Entonces, ¿cuántos dones van? 5. Vamos para el don número 6. Don de profecía. Don de profecía. Preste atención. Preste atención. Porque si hay algo que abunda por allí, son profetas. Pero vamos a ver qué es ese don de profecía. Escuche eso. El don de profecía es la habilidad que el Espíritu Santo da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para que ellos puedan dar un mensaje especial de parte de Dios para una situación específica. Es un mensaje especial de parte de Dios
para una situación específica. El don de profecía habla conforme a la Escritura, pero no necesariamente habla un mensaje textual de la Escritura. ¿Me explico? Sí, amén. Una enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Una enseñanza bíblica. Yo le estoy aquí enseñando lo que está escrito en el texto. Pero el don de profecía no es así. El don de profecía está de acuerdo con lo que enseña la Biblia, pero cuando habla el que tiene el don de profecía, tiene un mensaje especial, específico para una situación específica. Y conozco a más de uno con ese don. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Es decir, escuche esto. El que tiene don de profecía no habla de generalidades. O sea, cuando da la profecía, no da la profecía generalizada. ¿Cómo así una profecía generalizada? Una profecía generalizada yo me la puedo decir aquí. En el año 2026 morirán más de 100 personas en el mundo. ¿Qué es eso? ¿Ya? Y resulta que en el mes de enero de 2026 se pone a contar los muertos en el mundo y dice, llegó a 100. Se cumplió la profecía, pero espere octubre, noviembre, ya van 5,000. Es un ejemplo sencillo para que, porque hay profetas que dicen que son profetas, pero las profecías son así, como quien dice, algo cae. En algo, ya, en algo hacer. ¿Ya? ¿Mañana qué? Mañana va a ser miércoles. Ya. Entonces, el profeta, el que tiene don de profecía, cuando da el mensaje, no habla en forma así, generalizada. No. Sino que el que tiene don de profecía nombra a las cosas de forma concreta por su nombre. Te lo dice así, vea, tal día, a tal hora va a suceder tal cosa. Pilas. Y se cumple. Y se cumple. O sea, te lo dice así. Porque ¿qué fue Dios quien se lo dijo? Entonces él no tiene necesidad de ser tan abarcador. A ver, ¿en cuál atina? No, él algo específico, concreto, directo. Gloria al Señor. No, hermano, no tengo tiempo. La profecía tiene 4 formas. La profecía tiene 4 formas. Podemos hablar de profecía cuando hablamos de predicción. Predicción. ¿Qué es predicción? ¿A qué le suena predicción? Predicción. Predecir. Predecir, predicción. O sea, te da un mensaje de algo que va a ocurrir en un futuro cercano. Esa es una forma en que se muestra el don de profecía. Hechos 11, vamos allá, verso 27. Hechos 11, verso 27. Hechos 11, verso 27. Hechos 11, verso 27. Dice, en aquellos días, ¿unos qué? Unos profetas. O sea, eran creyentes, cristianos, con el don de profecía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Sigan. Y levantándose uno de esos profetas, llamado ¿cómo? Agabo.
a entender por medio de qué? Por el Espíritu. Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y después, ¿qué dice? La cual, o sea, esa hambre predicha, sucedió en tiempo de Juan. O sea, se cumplió. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Capítulo 21 de Hechos, verso 10. Capítulo 21 de Hechos, verso 10. Capítulo 21, verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, es el mismo Agabo, el mismo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, 2 puntos. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué está haciendo Agabo? Está dando una profecía porque él tenía don de profecía. Gloria al Señor. Entonces, el primer modo del don de profecía, ¿cómo es? Predicción, o sea, un mensaje de algo que va a ocurrir en el futuro. Hay otra forma que es indicación, hay otra forma que es revelación y hay otra forma de profecía que es consolación. Consolación. Indicación. Primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo 1:18. ¿Qué dice? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las, ¿qué dice? Profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Fíjese cómo lo dice. Fíjense cómo lo dice. Para que conforme, Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿Qué está diciendo allí Pablo con respecto a Timoteo? Que a Timoteo le habían profetizado cosas específicas para él, que tienen que ver con el ministerio. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, revelación. Revelación. Entonces, esa es otra manera de ver ya el don de profecía. Revelación. O sea, el don de profecía es un mensaje de parte de Dios que revela la situación de la persona. Ahora, imagínense, yo tengo el don de profecía de esa forma, de revelación. Y yo agarro aquí el micrófono y yo digo: hermana fulana de tal, el Espíritu Santo me dice que tú estás así, 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 y el Espíritu Santo dice que tomes cartas en el asunto, tienes que arrepentirte, y delante de todos ustedes. ¿Cómo ven ustedes? Ya. Entonces, eso es muy raro. Posiblemente eso no sea don de profecía. Porque el Espíritu Santo no va a hacer eso. Qué pena, ¿no? Hasta una demanda le puede ganar. Y que eso tiene un nombre, ¿no? Legal. Difamación, ¿no? Sí. Y bien hecho. Ojalá todos denuncien eso. Porque eso es difamación. Y la cuarta forma de profecía es consolación. Consolación. Ya. Tú escuchas una predicación y tú sales consolado. Eso es profecía. Ya, eso es profecía. Gloria al Señor. No puedo
No puedo profundizar porque no tengo tiempo. Entonces, predicción, indicación, revelación, consolación, esas 4 cosas, de alguna forma, cuando predicamos la Biblia, se cumplen. Usted no ha escuchado a personas decir, uy, Dios me habló. ¿Y cómo fue que Dios te habló? Dios me dijo, Dios me descubrió, Dios me indicó, Dios me dijo esto, y Dios me consoló, Dios me reveló. Todas esas cosas, muchas veces en una predicación ungida por el Espíritu Santo, se da. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Bien, entonces, ¿cuántos dones más? 7 ya. El primer don, ¿cuál es? Palabra de sabiduría. El segundo don, palabra de ciencia. El tercero, don de fe. El cuarto, dones de sanidad. Y el quinto, don de milagros. Y el sexto, don de profecía. Vamos para el número 7, discernimiento de espíritu. ¿Cuál fue el ejemplo que yo le puse al empezar la enseñanza? ¿Se acuerdan? Antes de Salomón. ¿Se acuerdan? El hermano Juan Pablo. ¿Ya? El hermano Juan Pablo se le queda viendo finamente a los ojos al obrero. Porque el obrero diga, entonces yo no voy a enviar más nada. Y digo así. Y le digo así con mucho cariño y el amor de Dios. Y le digo, eso no lo ha dicho por el Espíritu. Y el obrero dijo, no hablo más. ¿Por qué el hermano Juan Pablo dijo eso? ¿Ya? Si hubiera sido Juan Pablo otro carnal, se hubiera formado la pelotera ahí. ¿Me explico? Pero no, le digo así, eso no lo has dicho por el Espíritu. Y yo me quedé así. Wow. Entonces, el don de discernimiento de espíritu no es un don cazafantasma. Sí, el cazafantasma es el que está viendo al diablo por todas partes. El cazafantasma ese es el espíritu de no sé qué. Ese es el espíritu del chisme. Ese es el espíritu de la lengua. Ese es el espíritu y a todo le pone espíritu. Tiene un espíritu de fornicación. ¿Quién dijo que la fornicación es un espíritu? Es una obra de la... Tiene un espíritu de ira. ¿Quién dijo que la ira es un espíritu? Eso es una obra de la carne. Pero hay quienes son cazafantasmas y andan viendo demonios por todas partes, espíritus por todas partes, el diablo, ya las 24/7, parece que andan con el diablo. Entonces, discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, escuche, es la capacidad dada por el Espíritu Santo a algunos miembros del cuerpo de Cristo, que cuando se usa ese don de discernimiento de espíritu, el que lo tiene es capaz de descubrir las obras de la carne en un creyente. O sea, ¿qué fue lo que le descubrió el pastor Juan Pablo al obrero? Le digo, eso no lo has dicho por el Espíritu. Entonces, si no lo digo por el Espíritu, ¿por qué lo digo? ¿De dónde salió? Eso es discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, escuche, capacita al creyente que lo tiene para distinguir entre la manifestación de un demonio y la manifestación del Espíritu Santo.
A veces en el mundo espiritual hay una línea muy delgada, que el que no tiene discernimiento de espíritu lo engaña. Lo engaña. Entonces, el que tiene discernimiento de espíritu es capaz de discernir cuando hay una actuación de un demonio o cuando es del Espíritu Santo. Hermano Freddy, le voy a usar su experiencia. Bueno, a ver si me sale. Estaba en una convención. Estaba el hermano Freddy en una convención. Y por allá el hermano escuchó a una hermana como a 50 metros de distancia de donde estaba él. Y la escuchó el hermano diciendo: te amo, mi Señor. Ay, te amo, mi Señor. Más o menos así, ¿no? Peor. Ya, da risa, pero no da risa. Entonces el hermano de una vez sintió por el Espíritu. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Tú le diste algo? Desde la distancia, yo le dije, ¿cuál Señor era el que usted ama? Imagínense, 50 metros y en una convención. ¿Qué va a escuchar? Pero por el Espíritu. ¿Quién sabe qué Señor es al que tú amas? Y sí. Y cuando él dijo eso, allá se le alborotó el demonio. Y vino desde 50 metros a donde estaba acá la tarima, ya como un animal, como una fiera, ¿no? O sea, sobrenaturalmente llegó acá, pi, el demonio. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo? Es que eso es lo que quiero subrayar. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que venga el diablo aquí y se pase por aquí, Satanás, Belcebú. ¿Estaba diciendo eso? No. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Te amo, mi Señor. Porque hay una línea muy delgada entre una manifestación de un espíritu humano y una manifestación verdadera del Espíritu Santo. Y el que no tiene discernimiento de espíritu lo engaña. Ya. El que no tiene discernimiento de espíritu está escuchando allí a la hermana diciendo eso y dice: ay, yo también. El discernimiento de espíritu es aquel don que capacita al creyente, lo capacita de tal manera que ese creyente con ese don es capaz de discernir una acción nacida del espíritu humano y del Espíritu Santo. Hay cosas que son humanas. Hay creyentes que cuando se paran aquí a cantar, es el espíritu humano el que está cantando, no el Espíritu de Dios. Yo iba a decir algo, pero no lo digo. Pero ese es el discernimiento de espíritu. Por allá una gitana, ¿no? Le decía a Pablo y a Sila: estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. ¿Usted qué escuchó de malo ahí en eso? Y otra vez, cada vez que Pablo y Silas pasaban por allí: estos son los varones de Dios, siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Y otra vez, y otra vez. ¿Y qué tenía el apóstol Pablo? ¿Qué tenía dentro de él? Don de discernimiento de espíritu. Y se cansó. Y se volteó y le dijo al demonio: hágame el favor, y se sale de ella en el nombre del Señor Jesús. Y se le salió el demonio.
le molestó. Es que molesta. Gloria al Señor Jesús. Hay muchos ejemplos, pero ya. Entonces, discernimiento de espíritu. ¿Cuán importante y necesario es ese don en la iglesia? Porque estamos llenos de falsedad. Estamos llenos de falsedad. Donde todo el mundo es cristiano, hasta el diablo es cristiano. Un día fui allá a Panamá a evangelizar y tocamos allá la puerta, como 3, 4 hermanos, varones. Tocamos allá la puerta allá y nos abrió la puerta una mujer, aquí con todo un brasier, pero así conocemos afuera. Y no, pero Dios le bendiga, no, venimos otra vez. Y tú, no, quédese aquí, yo también soy cristiano. En medio de tanta falsedad se necesita discernimiento de espíritu. Número 8. ¿Cuál es el octavo don del espíritu? El don de diversos géneros de lengua. Oiga, conozco yo, he sido testigo de ese don. Conozco una familia entera allá en Panamá, los quintanales, tienen ese don. Un día estábamos en un culto sabroso y nos arrodillamos allí a glorificar el nombre del Señor en el altar, y el que estaba al lado mío, Cirilo, empieza a hablar en lenguas, pero yo empiezo a escuchar y no eran las lenguas que uno habla así normal, sino que era inglés. Pero qué inglés, así como el de Stefan, como el que han nacido acá, inglés elegante, adorando a Dios. Yo ni sé qué, pero yo sé que era inglés, ya, pero qué precioso. Como 5 minutos adorando a Dios en inglés. Y después de los 5 minutos, empezó a hablar en chino, glorificando a Dios en chino. Y yo me escuché. Después pasó a hablar otro idioma por allá, qué sé yo, por allá por estos países árabes. Sonaba así, pero qué precioso. Entonces, dice diversos, el don de diversos géneros de lengua. A eso se refiere. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, las lenguas y los diversos géneros de lengua tienen 3 propósitos. Propósito número 1. Es una señal de que un creyente está siendo bautizado con el Espíritu Santo. En Hechos 2, ¿qué sucedió? Estaban todos juntos, unánimes, y vino y entró, se apoderó de la casa el Espíritu Santo y empezaron ¿qué? A hablar en otras lenguas. Pero ¿cuál lengua? Hasta lo mencionan. Medos, ya de Mesopotamia, ya. Entonces, capítulo 2, allí usted sabe la historia, ¿ya? Que ellos se quedaron sorprendidos, que escuchaban de la boca de ellos las maravillas de Dios, pero en cada uno de sus idiomas. Ahí está, diversos géneros de lengua. Eso quiere decir que eran como 120, ¿verdad? Entonces, fíjense, uno hablaba un idioma, otro idioma, pero todos glorificaban a Dios. ¿Qué sucedió allí? El don de diversos géneros de lengua. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, para edificación
Para edificación, es el segundo propósito de las lenguas, para edificación. Ahora, para edificación de la iglesia. Pero ¿cómo la iglesia se va a edificar con las lenguas? El don de diversos géneros de lengua es para la edificación de la iglesia siempre y cuando exista un creyente con el don número 9. Pero también el don de las lenguas tiene un tercer propósito y es para adoración personal. Adoración personal. Primera de Corintios 14, verso 2. ¿Qué dice? Primera de Corintios 14, verso 2. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba? No, el mismo, capítulo 14. Capítulo 14. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Pero tú eres quién habla? A Dios. A Dios. O sea, no es que si no hay intérprete de las lenguas, entonces las lenguas se acabaron, porque no tienen ningún propósito, no tienen ninguna función. No, sí tienen. Porque ahí dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, los hermanos cuando hablan en otra lengua, cuando hablamos, eso es una adoración personal ya que tenemos hacia Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Verso 14, versículo 14. Bueno. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice? Mi espíritu ora. ¿Qué está haciendo? O sea, estamos orando en el espíritu. ¿Y eso es cualquier cosa o eso es bueno? Eso es bueno. Pero mi entendimiento queda sin fruto, porque es claro, yo sé que estoy adorando a Dios, pero a ciencia cierta, sacar palabras que salen de mi boca en ese género de lengua, pues yo no sé. Pero lo que yo sé es que mi espíritu ya sí está adorando a Dios y está ya dándole la gloria a Dios y hay una adoración personal. Amén, amén. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las tres funciones de las lenguas? Es una señal del bautismo con el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, ¿cómo se dieron cuenta Pedro y los que estaban con Pedro que los gentiles, Cornelio y todo su combo, fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los oían que hablaban en... Entonces, primer propósito de la lengua es una señal de que alguien está siendo inundado por la presencia del Espíritu Santo. Segundo propósito, para edificación de la iglesia. Siempre y cuando haya alguien con el don número, el que vamos a ver. Y para adoración personal. Y don número 9 y último es interpretación de lenguas. Entonces ahí está sencillo, ¿no? Es la capacidad dada por el Espíritu para traducir los idiomas. Si alguien llega aquí y no habla español, sino que habla en inglés, ¿qué hacemos? Aquí, ahora mismo, ¿qué hacemos? Miramos allá a multimedia, y multimedia ya le pone el aparatico acá y pone a alguien que hable inglés y le traduce. Pero ¿eso qué es? ¿Eso es el don del Espíritu? No, ese no es el don del Espíritu. Pero ¿qué tal si nosotros estamos aquí y Dios tiene un propósito con una persona que no habla ni papa de español? ¿Ya? Solo es un chino y entra por aquí el chino, solo habla mandarín y aquí, vea, ahí sí nos cortaron a todos. Era Oscar el que sabe chino. ¿Qué hacemos? Pero Dios tiene
algo con ese hombre. Ya, Dios tiene un plan específico con ese hombre. Dios va a hacer algo con ese hombre en su obra, en su ministerio. ¿Usted qué cree que va a ocurrir? ¿Usted cree que Dios se va a quedar cruzado de brazos allí viendo al pobre hombre que está dentro de su propósito, perdiendo el tiempo ahí y escuchándonos a nosotros? No, tenga lo posible que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a levantar a alguien y se va a poner a hablar en lenguas, y se va a levantar otro hermano con el don de interpretación de lenguas. ¿Y qué va a hablar el que va a hablar en lenguas? El mandarín. Ese es el idioma de los chinos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, pastor, pero entonces, ¿por qué Dios no tiene aquí interpretación de lengua? Y uno se pregunta, ¿hay la necesidad? Porque creemos que Dios es así caprichoso, ¿sí? Ay, papá, ¿para qué? Pero téngalo por seguro que cuando es urgente, cuando urge eso, Dios no se queda con los brazos. ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios. Entonces, pero la iglesia debe orar para que las lenguas que se hablen ya sean interpretadas y la iglesia pueda ser edificada. Gloria al Señor. Entonces, en el día del Pentecostés, ¿qué ocurrió? Que alguien me diga. En el Pentecostés se manifestó el don de diversos géneros de lengua. ¿Y qué otro don se manifestó? El don de interpretación de lengua. ¿Y quién ejecutó el don de interpretación de lengua? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién lo ejecutó? El Espíritu. De forma directa. Ahí no se levantó otro a interpretar las lenguas, para que los que estaban allí, los judíos, escucharan, no. Sino que el propio Espíritu, cuando ellos escuchaban, ya, en su idioma, las maravillas de Dios. Ahora, ¿cuántos estaban metidos allí? 120. Pongámonos todo lo que hay aquí. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? 70. Pongámonos todo, que nos agarre el Espíritu Santo y todos ponemos aquí a hablar en lengua. Y que nos escuchen allá afuera. Ya. Y hablamos aquí en diversos géneros, idiomas. Ya. ¿Quién va a entender? ¿Quién es capaz de escuchar su idioma en medio de tanta algarabía? ¿Qué oído puede percibir su idioma en medio de tanta algarabía? Ninguno. Entonces, estamos en el Pentecostés y están ahí los 120 hablando en lengua. Mejor dicho, eso se quería caer ese aposento. En diversos géneros de lengua. Y ahí estaban los judíos. Y escuchaban a unos en español. España. Pero tú crees que él lo escuchaba por su oído, lo escuchaba en medio de 120 hablando al mismo tiempo. No. Eso lo que se escuchaba era un bullicio. No se entendía. Pero ahí está el Espíritu Santo. Ya interpretándole a ese, ya, en su idioma. Y no solamente a ese, sino a todos. ¿Cuánta gente había ahí? Ya, miles. Y todos escuchaban. O sea, ahí se manifestó tanto el don de diversos géneros de lengua y el don de interpretación de lengua. Lo que se pide, gloria al Señor. Aleluya. Espero, hermanos, que esta enseñanza haya sido de edificación. ¿Listo? De edificación. ¿Conocía usted los 9 dones espirituales? Ya no se le va a olvidar, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son?
Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Fe. Sanidades. Milagros. Profecía. Discernimiento de espíritu. Don de lengua, diversos géneros de lengua. Y el noveno, don de interpretación. Todos son importantes. Todos. Y esta iglesia, aleluya, puede tener eso. En esta iglesia los dones del Espíritu se pueden manifestar. Aleluya. Consagrémonos al Señor, seamos humildes. Y Dios, cuando vea la necesidad, ya manifestará.